Hola a todos, buen día. Como parte de un proyecto de la materia de neurobiología, hoy les vamos a presentar el sentido del olfato, por mi compañera Jacqueline Cerón López y su servidora Carla Yaneli Becerril González. Ahora comenzaremos explicando qué es el olfato y cuáles son sus órganos principales. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar olores por medio de la nariz, que se desarrolla entre la 11ª y la 15ª semana de gestación. Es un sentido químico porque tiene receptores olfativos y está compuesto por los órganos principales que son bulbo olfatorio, lámina cribiforme, membrana olfatoria, hueso etmoides y el nervio olfatorio. Existen principalmente 7 olores que el sentido del olfato reconoce, y esos son los almizcleros, los florales, los mentolados, los etéreos, los picantes, los pútridos y los alcanforáceos. Bien, ahora pasaremos a describir el epitelio olfativo, el cual está constituido de 3 tipos celulares, que son células de soporte, células basales y receptores olfativos. Bueno, las células de soporte son células epiteliales columnares que están tapizadas por microvellosidades y en su borde tienen una mucosa. Están repletas de gránulos secretores también. Las células basales se encuentran en la base del epitelio olfativo y son células madre indiferenciadas que dan lugar a las células receptoras olfativas. Las células madre experimentan mitosis, produciendo así una renovación continua de las células receptoras. Y por último, las células receptoras olfativas son también neuronas aferentes primarias y constituyen un sitio de unión, detección y transducción de las sustancias olorosas. Bueno, entonces bien, ahora vamos a la pregunta del millón. Y sabiendo todo esto, ¿cómo se percibe un olor? ¿Cómo es que una persona puede distinguir entre el olor tan delicioso de un pastel y el olor de gas que se está saliendo porque hemos dejado una llave abierta en la estufa? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, es que las moléculas olorosas están en la fase gaseosa y alcanzan a los receptores olfativos a través de la cavidad nasal. Entonces, el aire entra en los orificios nasales, cruza la cavidad nasal y pasa por la nasofaringe. La cavidad nasal contiene unas estructuras llamadas cornetes. Algunas de ellas están tapizadas por epitelio olfativo, que contiene a las células receptoras olfativas. El resto de la cavidad nasal entonces está tapizada por epitelio respiratorio. Los cornetes en este proceso actúan como deflectores, causando turbulencias en el flujo del aire y permitiendo el acceso de las regiones superiores de la cavidad nasal. Bueno, entonces mi compañera Jackie y yo les hablaremos ahora de las distorsiones del olfato. Estas pueden darse por muchas causas, pueden ser lesiones o problemas de salud, entre otras muchas cosas. Y dentro de las distorsiones tenemos la hiperosmia, que es cuando tienes el sentido del olfato súper sensible, la parosmia, que hace que las personas malinterpreten un olor, que piensan que es desagradable, cuando el olor no es desagradable, puede ser agradable o es un olor neutro. La fantosmia, que es cuando las personas tienden a tener una alucinación sobre el olor, sobre el olfato. Entonces, piensan que están percibiendo un aroma cuando en realidad no existe o es uno muy distinto. La anosmia, que es la ausencia del olfato, la hiposmia, que es cuando disminuye este sentido, la disosmia, que es cuando se distorsiona, la ageusia, que es la incapacidad de probar, ya que el olfato pues está relacionado, como sabemos, con el gusto, y la desgeusia, que es un trastorno médico que altera la percepción del gusto en la boca. Todas estas distorsiones del olfato no son como que únicas. Por ejemplo, puede estar relacionada la ageusia
con la fantosmia, por ejemplo. Tiende mucho a tener ciertas relaciones entre una distorsión y otra. Existe un órgano llamado órgano vomeronasal, el cual la función no ha sido completamente determinada, pero se sospecha que es sensible a las feromonas, las cuales influencian el ciclo reproductivo. Esto es sumamente importante mencionarlo, porque podría tener una función específica que sea de suma importancia para nuestra reproducción, pero aún no es 100% confiable o 100% comprobable. Entonces, se queda como que en sospecha. Las primeras percepciones de olores tienen lugar en las neuronas sensitivas olfatorias. Los cilios de la neurona olfatoria son detectores de los olorantes que penetran en la cavidad nasal y se unen a los receptores específicos que se encuentran en los cilios olfatorios. Cabe mencionar que cada una de las neuronas sensitivas olfatorias responde a odorantes diferentes. La interacción de los odorantes y los receptores activa un sistema de segundos mensajeros que da lugar a la transformación, el cual provoca un efecto del receptor sobre la proteína G, cuya subunidad alfa acoplada a GTP estimula la adenilil ciclasa tipo 3 para producir AMP cíclico. El AMP cíclico induce la apertura de los canales de los cationes regulados por nucleótidos cíclicos, facilitando la entrada de cationes y produciendo un cambio de potencial de membrana en la membrana del cilio. La información sensitiva producida en la nariz se envía a los bulbos olfatorios del cerebro, en donde los axones sensitivos aferentes hacen sinapsis con las dendritas de las interneuronas periglomerulares y con las neuronas repetidoras mitrales y en ovillo. El axón de cada neurona repetidora mitral y en ovillo se limita a un solo glomérulo, donde se ramifica ampliamente, para después proyectarse por el lazo olfatorio lateral, en donde se procesa en varias regiones de la corteza cerebral. Las células mitrales se proyectan sobre 5 regiones distintas de la corteza olfatoria. El núcleo olfatorio anterior, que actúa en el bulbo olfatorio contralateral, el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme y sus partes del núcleo amigdalino y la corteza entorrinal. La discriminación de los olores depende de la neocorteza, ya que puede recibir información olfatoria por 2 vías distintas, una a través del tálamo y otra directa a la neocorteza. Los aspectos emotivos de la sensación olfatoria parecen derivar de las proyecciones límbicas en las que interviene el núcleo amigdalino y el hipotálamo.